Hola, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María con una nueva charla, muy especialmente una advocación mariana que obviamente tiene una fuerza muy importante en la Iglesia Católica y es Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos y que, claro, Peregrina María ha ido a este lugar mariano a peregrinar, a visitar, a orar, a vivir esa experiencia de fe con esta advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes o la Inmaculada Concepción fue la forma en que se presentó a Bernadette el 11 de febrero, su fiesta, es decir, dentro de unos 7 días estaremos celebrando esta hermosa fiesta. Oramos también por todas las intenciones. Entonces invoquemos a esa Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, en esta noche te damos gracias porque nuevamente nos reúnes como cada semana para compartir un momento especial. Hace 8 días teníamos esa experiencia del rosario, un rosario dirigido desde Medjugorje, con esa presencia amorosa de la Santísima Virgen en este lugar. Hoy, con una advocación, como decíamos antes, una advocación mariana, Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, y colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, a todas las personas que nos piden oración, pero en especial también la peregrinación que sale mañana con Ricardo para México, para que tengan esta experiencia de visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, tener la experiencia de conocer a este joven que defendió su fe en Cristo y poder tener esa experiencia más de esa fe profunda que tú nos propones cuando se visitan lugares donde la fe se defendió, donde la fe sigue creciendo, porque el Espíritu Santo sigue actuando en los corazones de todos nosotros. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a la Santísima Virgen María, con mucho amor le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y algo muy especial que encontré de un libro muy bello de la Universidad del Rosario, dice lo siguiente: ¿quieres hacerme el favor de venir todos los días? Tú dijiste esas palabras a la humilde Bernardita. Tú pediste como gracia lo que ordenarle podías. Que viste en esa pastora pobre, ignorante y sencilla, que te moviera a otorgarle tal merced y tales dichas. ¿Qué viste? Mas la respuesta la adivino, madre mía. Viste la inocencia blanca, viste la pureza linda, viste la humildad fragante de esa violeta escondida. Y esos fueron las virtudes que practicaste tú misma, las que siempre recompensas, las que en las almas descifras. Comprendo, pues, que invitarás durante 18 días a postrarse en tu presencia aquella candidata niña. Un pequeño poema que encontré en internet de la Universidad del Rosario de acá de Colombia, muy bello, muy especial, muy profundo, que es dedicado a Bernardita, aquella niña que obviamente recibió ese saludo de la Santísima Virgen María y hoy vamos a conocer un poco más de esta hermosa advocación. Pero quiero invitarlos a que iniciemos
hablando de la espiritualidad mariana. ¿Por qué nos gusta tanto la espiritualidad mariana? Porque siempre hemos encontrado en esa persona, en esa Madre del Cielo, una forma de encontrarnos con Cristo. Ella, la discípula del silencio. Ella, la madre que acompaña, ¿sí? Desde ese momento de pasión hasta el momento de la cruz y recibir esa no orden, sino tarea. Cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde allí la humanidad hemos comprendido que tenemos una madre del cielo que debemos admirarla, que debemos conocerla, que debemos verla como esa compañía que nunca nos deja solos ante los momentos más difíciles que podamos tener. Solo debemos tener fe. ¿Y qué es la espiritualidad mariana? Hay diversidad de momentos para describirla. Von Baltasar, un gran teólogo, la identifica con la espiritualidad eclesial. La espiritualidad mariana, tomada desde su sentido exacto, es idéntica a la espiritualidad eclesial. Es decir, María es la que anima a la iglesia, por eso en el momento en Pentecostés animó a los discípulos a salir de ese encierro. Entonces es algo muy importante cómo la Santísima Virgen María la vamos observando y la tenemos desde los evangelios, pero Pentecostés en Hechos de los Apóstoles nos muestra esa motivación para la iglesia, los anima. Otro, Estefano Flores, describe como coincidencia permanente, íntima, unificante entre los cristianos. María bajo el influjo del Espíritu. Cuando el ángel se le presenta, ahí en ese momento para decirle que va a ser la madre del Salvador, es el momento más, digámoslo así, importante porque esta doncella, elegida desde antes de su nacimiento, predestinada desde el profeta Isaías, recibe algo maravilloso, ser la madre del Salvador. Isaías dice, la madre del Emanuel, ¿sí? Concebirá al Emanuel, Dios con nosotros. Qué bello. Otra parte importante de la espiritualidad mañana es el corpus delegado, ¿sí? Lo concibe desde el seguimiento de Cristo. Hablar de espiritualidad mariana es encontrar en María inspiración para seguir a Cristo. Me encanta esa parte. María es la que nos enseña a seguir a Cristo. Y por último, en esta parte inicial de hablar un poco de la espiritualidad mariana, quiero decir lo siguiente. La espiritualidad mariana es pues la espiritualidad cristiana que se caracteriza por seguir a Cristo según el ejemplo y la ayuda de María bajo el impulso de su esposo, el Espíritu Santo. Entonces, realmente tenemos una espiritualidad mariana porque no, nos acerca más a esa Madre Celestial cuando rezamos el rosario, cuando hacemos una novena en alguna de esas advocaciones que tenemos, pero no podemos dejar a un lado que es necesario, como Jesús ahí en la cruz, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento el Hijo la acogió también en la casa. Acojamos a María en nuestros corazones para seguir enseñándole a las nuevas generaciones que tenemos una madre en el cielo y que hay muchas advocaciones en todo el mundo para conocerla desde ese carisma que en cada momento lo tiene. Guadalupe, Fátima, hoy Lourdes, patrona de los enfermos. Entonces es importante verlo desde ese punto de vista. Muy bien, y entonces pasemos a hablar un poco de esa historia de Nuestra Señora de Lourdes. Voy a hacer un pequeño resumen y luego ya voy entrando a cada una de las cosas importantes de esta enseñanza de hoy. Entonces, hablemos del año. ¿En qué momento fue?
1858, el lugar, Lourdes, Francia. ¿A quién se le manifestó? A Bernadette, a la niña Bernadette. ¿Cuántas veces? 18 veces en 15 días. ¿Sí? ¿Cómo se identificó? Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Acá empieza uno a descubrir qué cosas importantes sucedieron. ¿Habló? Es decir, ¿la Santísima Virgen María habló? Sí, claro, obviamente a Bernadette. ¿Dejó mensaje? Sí, mucho. Habló muchos, dejó muchos mensajes. ¿Quién la vio? Solamente Bernadette. Nadie más la vio. Es decir, solamente ella iba a ser, como digamos, la mensajera, la que iba a entregar el mensaje a los demás. ¿Se edificó alguna basílica? Sí, claro que sí. Construida en 1876. Símbolo, el símbolo de esta manifestación del amor de Dios en la presencia de la Santísima Virgen María es un manantial. ¿Sí? Es el manantial. Fecha de la imagen o digamos en qué momento se dio esa figura, esa imagen como tal, no se conoce. Obviamente no hay una fecha clave o clara del momento en que fue edificada o construida la imagen. De pronto ya Ricardo ahorita nos puede decir si tienen el dato, ya que han ido varias veces a Lourdes, allá en Francia. Patrona, según la Iglesia Católica, es la patrona de los enfermos. Su festividad, 11 de febrero, actitud de la iglesia muy positiva. Es decir, ¿por qué positiva? Porque las peregrinaciones a este lugar son muchas. Son muchas por la fe que se tiene a esta advocación mariana. Y los milagros, incontables, incontables. ¿Sí? Entonces, eso es algo que quería iniciar. Un resumen rápido de todo lo que vamos a lograr hablar en esta charla de hoy. Entonces, la advocación católica a Nuestra Señora de Lourdes hace referencia especialmente a esas 18 apariciones de la Santísima Virgen María a Bernadette, 1848-1879. Es el tiempo de la niña Bernadette. Afirmó haber presenciado en 1858 en la gruta de Masabiela, es francés, entonces espero pronunciar bien, a orillas del río Gave, en las afueras de la población de Lourdes, Francia. Bueno, algo que quiero que tengamos presente, y es, el amor de Dios es tan grande que las apariciones de la Santísima Virgen María han sido por amor a la humanidad o han sido por situaciones que se han presentado en estos lugares donde sabemos que la Santísima Virgen se ha aparecido. Es una de las preguntas. ¿Por amor o por situaciones que se han presentado en dichos países? Para que lo tengamos presente. Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos creyeron en las apariciones de la Santísima Virgen María como vínculo de la gracia de Dios, y el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen en Lourdes en 1862, es decir, 4 años después de esa primera aparición, unos 17 años antes de la muerte de Bernadette. Bernadette fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde entonces, la advocación a la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran veneración y su santuario es uno de los más visitados en el mundo. Por eso la Iglesia Católica, ¿sí?, desde mucho tiempo atrás, desde ese momento en que, digamos, ya la Iglesia Católica con Pío IX autoriza a este obispo, pues obviamente empiezan los milagros y por eso se le nombra la patrona de los enfermos.
Y entonces, hablemos de la historia, ¿sí? Como tal. Primero fue la introducción, ahorita sí vamos a entrar un poquito a hablar de esa historia de Bernadette y la presencia de la Santísima Virgen María. Perdón, es que tengo que mover aquí una cosita. Ya. Entonces, la aparición de María en Lourdes, Francia, eh, y digamos, 28 años después de la aparición de la medalla milagrosa, Santa Catalina Laboure de Roux, París, y 12 años después de la aparición de Salitem Maxime Maliné en los Alpes franceses, se da en Francia, en aquellos años, se propaga la fe hacia estas doctrinas, ¿sí? Eh, digámoslo, desde el punto de vista, doctrinas que la Iglesia propone frente a la fe de todos nosotros, los fieles católicos. Existían, digámoslo así, sectas y sociedades secretas en todo el mundo y obviamente bajo los ideales de la Revolución Francesa, que bajo un aparente manto de buenas intenciones, ¿sí? impuso al, digámoslo así, esa particularidad de dejar a un lado lo sacro y ponernos en esa parte de que todos los que fuéramos creyentes, pues nos querían cambiar esa particularidad de pensamiento. Es decir, todo lo que hace la revolución, hace que muchas personas pierdan la fe o empiecen a dejar esas creencias que se tenían, ¿sí? María vino a advertir de todo esto en esta situación, ¿sí? Frente a las apariciones en suelo galo, a decirnos a los hombres que detengamos nuestro camino plagado de errores, que volvamos a poner nuestros ojos en Dios, ¿sí? Que es el centro de nuestra vida. Entonces, son situaciones que se dan, ¿sí? Eh, digámoslo así para que acá estoy dando un poco la respuesta a la pregunta, ¿sí? Porque no solamente es el amor de Dios, sino también por situaciones que se han presentado en el mundo, las apariciones de la Santísima Virgen María. Entonces, dice así, doctrinas y filosofías de todo el mundo, humanas, que solo sirven para ocultar a Dios, se estaban manifestando, ¿sí? Se estaban manifestando. Pero en el caso particular de Lourdes, vino a confirmar, agradecer la promulgación de un dogma mariano. María, la Inmaculada Concepción. Pocos años antes, en 1854, el Papa Pío IX había definido el nuevo dogma después de siglos de meditación de los teólogos y los papas respecto a tan importante misterio de la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, María se manifiesta a Bernadette por medio, mira, yo soy la Inmaculada Concepción. Pero anterior a eso, ¿sí? En 1858 pasa eso. En 1854 quiero resaltar esto, porque es lo que sucede frente a ese dogma que se vive para reconocer, o sea, todos los católicos reconocer que nuestra Madre del Cielo es inmaculada, que su concepción fue inmaculada. Y ahí es donde está nuestra fe. Los dogmas que la Iglesia ha manifestado por medio de la fe de toda la humanidad, de todas estas eh, apariciones de la Virgen María en diferentes lados. ¿Qué sorpresa le da a los teólogos cuando esta ignorante niña manifestó un término solo conocido por unos pocos? Claro, obviamente, ella, una niña pobre, que obviamente está allí pastoreando y llega la Santísima Virgen para darle un saludo
tan bonito, tan especial, que marcó su vida, ¿sí? Marca su vida. María nos advierte de los peligros, de nuestros errores, como una madre que ama a sus hijos desde lo más profundo de su corazón, ¿sí? Pero también nos felicita, nos anima a seguir adelante cuando hacemos algo correcto. Es una madre que invita a todos sus hijos e hijas a seguir adelante, a no caer en lo que el mundo estaba presentando, ¿sí? Entonces, Lourdes vino a decirnos, gracias por tan hermoso regalo, por descubrir una joya tan preciada en la Santísima Trinidad, Madre perfecta y pura, concebida llena de gracia, María Inmaculada Concepción, sé la alegría del alma mía. Entonces, tener presente esto. Hablemos un poco de ese lugar, de esa gruta, de ese pueblo. El pequeño pueblo de Lourdes, en las hermosas montañas de los Pirineos franceses, fue el testigo de la aparición de la Santísima Virgen María a Santa Bernardita, ¿sí? En el siglo XIX. Lourdes es la cabeza de partido de más de 4.000 habitantes, entre los cuales hay notarios, abogados, médicos, estamos hablando de esa época, pero también obreros, pequeños artesanos, ¿sí? Molineros, los diversos cursos de agua que bajan de las montañas eran utilizados para así motorizar la piedra de los molinos que se hacían o que por los cuales en ese lugar en Lourdes pues vivían las personas. Los molinos son numerosos, algunos fuera de la ciudad a lo largo de los riachuelos que mueren en el río Jave, como es la Paca, ¿sí? La Pacá. Justamente la hija de un molinero fue testigo y protagonista de la presencia celestial en este lugar, ya que la primera infancia de Bernardita ocurrió en un molino. Pero Lourdes también fue un punto en el que, al igual que muchos otros lugares de Europa, sufrió la hambruna, miseria que había sido, digámoslo así, profetizada por la Santísima Virgen, ¿sí? Pocos años antes de la aparición en Salde. El fracaso de las cosechas de trigo, nueces, papa y las pestes que la miseria trajo al pueblo no fue ajena al pueblo de Lourdes, como suele ocurrir en muchas apariciones. María se presenta a niños humildes e ignorantes en lugares alejados y rurales, como una forma de manifestar su predilección por los más humildes. Entonces, acá resaltamos esa parte tan bella de por qué María se presenta a los más humildes, ¿sí? A niños. Los niños son nuestros que no tienen ese corazón sino puro, lleno de amor. Entonces, a Bernardita, a los tres pastorcitos en Fátima, cuando hablamos de, digámoslo, no solo niños, porque obviamente cuando hablamos de Juan Diego en México, pues ya era una persona adulta, pero su corazón era humilde. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista. Bueno, hablemos de los mensajes, que es muy importante tenerlo presente. Entonces, el mensaje que la Santísima Virgen María dio en Lourdes puede resumirse en los siguientes puntos. Es un agradecimiento del cielo para la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado 4 años antes por el Papa Pío IX, ¿sí? En 1858. Derramó, segundo, innumerables gracias de curaciones físicas y espirituales para que nos convirtamos a Cristo en su iglesia. Hay que tener claro, me gusta esa parte, porque obviamente esa fuente, en esa gruta donde ella se aparece, el agua es como ese símbolo o ese signo que quedó
allí plasmado por ella, porque la gente que ha ido, eso me lo confirmará ahorita Ricardo, en cuanto a ese signo de agua, ¿sí? El agua como signo de sanación, signo de purificación, signo bautismal. Bueno, lo tenemos muy claro en nuestra Iglesia Católica, cómo es el signo del agua, ¿sí? Y eh, esa parte espiritual. ¿Por qué hablamos de espiritualidad? Porque obviamente hay personas que han ido con, no solamente con enfermedades físicas, sino también de pronto con enfermedades espirituales, ¿sí? Y allá el encuentro en ese lugar, obviamente, cambia esa perspectiva de la fe y sana muchas cosas interiormente, ¿sí? También eso es importante. Tercero, es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette como instrumento de su mensaje. Entonces, virtudes claves que se ven allí, tanto de la Santísima Virgen María como de Bernadette, de Bernardita. Vio en ella, en esa niña, algo también de cómo ella era o como sigue siendo, ¿sí? Pobre y humilde, ¿m? Y que resalta en el cristianismo. Hay algo muy particular acá y quiero resaltarlo también, y es que es algo clave en las comunidades religiosas. Siempre va a estar presente pobreza, humildad y castidad. Sí, le colocamos esa parte. Siempre en las comunidades religiosas, varoniles y femeninas, están esas tres cosas fundamentales para que el religioso y la religiosa lo viva claramente. Pobreza, humildad y castidad. Cuarto mensaje o cuarta parte de esos mensajes que nos dejó ella, la Santísima Virgen María, un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite a Bernadette que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Yo también te prometo, abro comillas, yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. Cierro comillas. El quinto, podríamos decirlo de la siguiente manera. Precisamente en este pasaje, María confirma directamente, con enorme claridad y sin, em, perdón, con enorme claridad, la existencia de la vida eterna. Allí ya es clave esa parte. La Santísima Virgen María nos está queriendo decir que ya es clave que nuestra vida no está solamente aquí pensar, sino pensar en la vida eterna, ¿sí? Pensar cómo nosotros, por eso es muy bello la palabra de Dios cuando dice, me voy a prepararles un lugar, dice el Evangelio de San Juan, en palabras de Jesús, me voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, ¿sí? Dice el Evangelio, cuando Jesús les está queriendo, como dándole pistas que no va a estar siempre con ellos, sino que tiene que ir a otro lugar. Y que por eso dice también más adelante el evangelista que el Padre le nos dejará un protector, ¿sí? Un protector, el Espíritu Santo. Entonces, es muy bello eso, saber que teniendo fe comprendemos que esto que vivimos en este momento va a pasar a otro momento más especial, y es estar al lado de Dios, al lado del Padre, al lado del Hijo, al lado de la Santísima Virgen María, que no somos eternos acá, que vamos es a la vida eterna. Otra parte también dice, importancia de la oración en uno de sus mensajes, de la penitencia y humildad.
besando el suelo como señal de ello. También un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos. Entonces, este momento en el cual Bernardita vivía esas enseñanzas o esos mensajes que dejaba la Santísima Virgen María y que se los decía a las personas, era con una intención de no olvidarnos de la importancia de la oración, de la importancia de vivir el sacramento de la penitencia y que cuando vivimos ese sacramento de la penitencia nos volvemos humildes. ¿M? Nos bajamos de esa categoría, ¿sí? De que a veces nos creemos para reconocer que soy hijo de Dios, hija de Dios y que necesito de la penitencia, del sacramento de la reconciliación para recibir la gracia santificante. También dice misericordia infinita para los pecadores. Por eso uno se debe reconocer que es pecador, que no es fácil estar siempre en gracia de Dios, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Pero a veces somos débiles y caemos y fallamos y tenemos que reconocer, Señor, he pecado, ¿sí? Señor, mis dificultades son estas. Soy soberbio, soy egoísta, ¿sí? Reconocer eso ante Dios para que Dios nos ayude a cambiar. ¿Y qué más ayuda que la Santísima Virgen María? ¿Sí? Ella es la que nos ayuda a reconocer todo esto. Importancia de la conversión y la confianza en Dios es el séptimo mensaje, ¿sí? Por eso, la confianza, confiar en Dios es sumamente importante. Confiar en el tiempo de Dios, porque a veces pensamos es en el tiempo de uno y no esperamos es el tiempo de Dios para las cosas. Bueno, y otra cosa es las repercusiones, ¿sí? Que tiene este momento tan bello de la Nuestra Señora de Lourdes. En 1876 se edificó la actual basílica y desde entonces Lourdes se convirtió en uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo. Millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en estas aguas milagrosas. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes es uno de los sitios principales de la peregrinación católica en el mundo, con una población de aproximadamente 15.000 habitantes. ¿Se acuerdan que al principio les decía más o menos cuántos habitantes había? 4.000. Y mira ahora cómo es de grande ya esta población de Lourdes, ¿sí? Y Lourdes recibe actualmente la visita de unos 6 millones de peregrinos por año, por año. Podemos decir hasta más, pues, ¿cierto? Pero por año. El 24 de septiembre de 2008, el arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana, Rowan Williams, peregrinó al mismísimo santuario de Nuestra Señora de Lourdes para honrar a la Inmaculada Concepción, predicando ante 20.000 personas en la Eucaristía Internacional. Este hecho fue considerado como muy significativo en orden a la unidad de los cristianos y fue seguido por la visita histórica del Papa Benedicto XVI. El primado anglicano, el 17 de septiembre del 2010, con ocasión eh, del aniversario, del 50º aniversario del primer encuentro entre un papa y un arzobispo de Canterbury en los tiempos modernos, el de San Juan XXIII, el arzobispo Geoffrey Frisch, en diciembre de 1960. Muy bien, y pasemos a esa parte fundamental, la actitud de la iglesia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia frente a este lugar de peregrinación, de fe, del amor de Dios a todos nosotros? Las autoridades de la Iglesia Católica han expresado explícitamente su devoción a Nuestra Señora de Lourdes
en distintas ocasiones. El 25 de marzo de 1958, centenario de aquella aparición en la que la señora, es decir, nuestra madre, se presentó con las palabras "Yo soy la Inmaculada Concepción" al cardenal Angelo Roncalli, luego Papa y Beato Juan XXIII. Consagró la gran basílica subterránea en la clausura del centenario de las apariciones de Lourdes y lo expresó así: "La Iglesia, por la voz de sus papas, no cesa de recomendar a los católicos que presenten atención al mensaje de Lourdes". Entonces, es sumamente importante. Otra cosa de la actitud de la Iglesia en este lugar: el calendario litúrgico católico celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes el día de la primera aparición, es decir, el 11 de febrero, ¿sí? En 1992, el Papa San Juan Pablo II instituyó en esa fecha la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces, tener presente estas fechas para que lo vivamos de esa manera. Otra de las cosas también, en 1983 y 2004, San Juan Pablo II en persona visitó Lourdes, al igual que lo haría su sucesor Benedicto XVI el 15 de septiembre del 2008, en conmemoración de los 150 aniversario de las apariciones en 1858. Entonces, démonos cuenta que la actitud de la iglesia es promover, ¿sí?, la fe en estos lugares. Por eso es importante peregrinar. Estamos en el año 2025 y el Papa Francisco nos ha invitado a el año de, con el lema Peregrinos de la Esperanza, el Jubileo 2025. Y peregrinemos. Mañana sale la peregrinación para México, entonces también ellos van a hacer ese jubileo, obviamente, y es importante hacerlo. El último interrogatorio, perdón, ante la comisión eclesiástica presidida por Laurense, obispo de Tarbes, fue el 1 de diciembre de 1860. El anciano obispo terminó emocionado al repetir Bernadette, al repetir el gesto de Bernadette y las palabras que la Virgen hiciera el 25 de marzo de 1858. Yo soy la Inmaculada Concepción. Una pregunta: ¿cómo tú celebras? No olvidemos que siempre celebramos una fecha importante sobre ese tema, la Inmaculada Concepción, el 8 de, ustedes me van a decir, ¿el 8 de qué mes? Ahorita al final. El 8 de, es una preguntita sencilla, ¿sí? ¿Qué celebramos esa fiesta, esa solemnidad? Es una solemnidad. Muy bien. Y voy a decir pequeños milagros, obviamente, resaltar unos milagros que me parecen muy importantes. La Iglesia Católica siempre consideró a la Virgen María como una figura íntimamente próxima a todo sufrimiento humano, desde aquel momento descrito por el Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, pues recordemos lo que les dije antes: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acoge en su casa. Con esto quiero resaltar del Evangelio, capítulo de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. A partir de los hechos testimoniados por Bernadette, la Iglesia Católica consideró a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de todas las personas que sufren alguna enfermedad. Es importante señalar que tanto las apariciones de Lourdes como la existencia de hechos no explicables científicamente por las leyes naturales no constituyen artículos de fe. Entonces, acá viene uno de los que me llamó mucho la atención y lo quiero resaltar. Eh,
Está en francés, entonces voy a intentar. Le Comité Medical Internacional, quiere decir como el Comité Internacional de Medicina, que rigen el análisis científico de las curaciones producidas en Lourdes, lo hacen de forma sumamente estricta. De los aproximadamente 7.000 expedientes de curaciones registrados desde la aparición, solo 67 casos han sido reconocidos por la Iglesia como milagros en periodos de siglo y medio. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Mm? ¿Qué es un milagro según tiene que pasar por todo un proceso de médicos de un comité internacional? ¿Sí? O podemos decir que por la fe, ¿sí? Por eso dice ahí, 700.000 expedientes de curaciones registrados y solamente 67 han sido reconocidos por la iglesia en siglo y medio. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que mirar esa parte? ¿Sí? Yo tengo el testimonio del hijo de un médico de acá en Colombia, ¿sí? Que fueron hasta allá. El joven ya tenía el cáncer muy avanzado, ¿sí? Muy avanzado el cáncer. Era un cáncer de esos de leucemia. Y el médico hizo todo, todo, todo. O sea, pidió, oró mucho por su hijo, muchas eucaristías. Su fe nunca desfalleció, o sea, nunca la perdió. Y viajaron a Lourdes, a Francia. Allá con su esposa le entregaron su hijo. Y obviamente él se curó gracias a la oración, a la fe y la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Sí? Hace parte de todos esos números de milagros que se han dado en Lourdes. ¿Sí? Obviamente, cuando él llega a Colombia, se presentan son los médicos dicen, bueno, acá pasó algo extraño, toda la cuestión, sabíamos que no le habíamos dado como 3 meses ya de vida y ver que ya no tiene la enfermedad, pues para los médicos es algo sorprendente, ¿cierto? Y todo, ellos son muy devotos de la Virgen de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes por haberles dado de nuevamente a su hijo sano, devolvérselo sano. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Es un médico colombiano, su hijo también es médico, siguió estudiando medicina, es un gran cirujano acá en Colombia, pero no, o sea, no les puedo decir sino creer en las palabras de este médico, ¿sí? Porque era un médico que dudaba, pero luego encontró la fe, luego oró por su hijo y mira, la fe hace cosas maravillosas. La iglesia siempre ha sido muy cuidadosa acerca de las curaciones, dijo el francés Patrick Tiller, director de la oficina médica. Prefiere no reconocer un milagro verdadero a proclamar uno donde no exista. En efecto, tal es el grado de rigor manifestado en este tema que la curación de Marie Bailly, aquejada de peritonitis tuberculosa en último estado, ¿sí? Más o menos lo que decían la comisión médica, obviamente, testimoniada por el mismísimo doctor Alex Carrel, ¿sí? Premio Nobel de Medicina en 1912, no se encuentra incluida entre los casos considerados milagros por la Iglesia Católica, simplemente por una constancia insuficiente del estado psíquico de la paciente previo a la su curación. Entonces, pasan cosas, ¿sí? Ahí tenemos estos casos. Y bueno, así quiero concluir esta charla de hoy con la parte final, que son los milagros. Vimos la historia, vimos todos sus mensajes, las repercusiones en la iglesia, obviamente esa basílica que se construyó en honor a la Santísima Virgen María, pero quiero dar estos minutos porque es mejor terminar con
Ricardo, que ha estado en este lugar y nos puede testimoniar de esa forma maravillosa, algo maravilloso para nosotros concluir esta charla de hoy. Mu- Entonces, Muchas gracias, vamos John a, Caro. Muchas gracias por tu plática. La verdad, sí, claro que sí. obtuve unas luces aquí bien interesantes. Bueno, recordemos una cosa, que para que una persona, o sea, para que el Vaticano nombre, o sea, que sea un milagro, requiere una inversión fuerte de tiempo y dinero. Porque tienes que poner a una persona que se ponga a investigar quién es, qué hizo, las enfermedades familiares, requiere un esfuerzo grande. Entonces, Ujú. pues de tantos que expedientes, pues pocos tienen los recursos para para reconocerlo. Ahora, les voy a ser sincero, si yo voy enfermito y me cura, a mí no me importa mucho, o sea, que si es reconocido o no por la iglesia, yo estoy bien, ya, o sea, ya para mí es el milagrazo, ¿no? Yo, o sea, punto. Entonces, a ver, le quiero platicar algo bien interesante porque Bernardine de Soubirous vivió una pobreza tremenda, no nada más ella, sino su familia. Su papá lo culparon de haber robado y lo tuvieron que echar del pueblo, se quedó sin trabajo, vivía en un molino, pero muy pobre. Realmente fuimos a su casa y gran pobreza, donde la cama que nosotros dormimos es un lujo. No conozco sus camas, pero seguramente es un lujo comparado con las camas donde ellos vivían y el friazo, ¿no? O sea, nosotros ponemos la calefacción, ahí es un frío, mucho frío. Entonces, yo creo que y después de eso, además de la pobreza, vino mucha persecución, porque la iglesia no creía, decían, una niña, para empezar, una niña sencilla, humilde. ¿Cómo es posible que la Inmaculada, porque así le decía Bernardo de Subirú a la Santísima Virgen, la Inmaculada, cómo es posible que se le aparezca a la Inmaculada, así como San Juan Diego en México? ¿Cómo es posible? Y trajo mucha repercusión para ella y toda su familia. Y ha de ser dolorosísimo. Imagínense ustedes como mamá que digan, oye, tu hija está medio zafada, ¿no? Ha de ser dolorosísimo. Y como papá también que te digan, oye, tu hija está, ¿qué le pasa a tu hija? Métela al manicomio porque está viendo cosas que no. ¡Qué dolor! O sea, la verdad te pones a pensar el dolor de los papás, tremendo. Entonces la gracia viene muchas veces de esa sencillez de la pobreza. Y realmente alguien decía ayer estaba en una plática, decía, "Bueno, estamos en el país más rico del mundo". Ok, punto. O de los más ricos del mundo. ¿Cómo le puedo hacer para vivir pobre? Pues eso se llama abstención. O sea, tú abstenerte de comer algo o algo. Y vas a ver cuando uno se abstiene de comer algo, o pasar un poquito de hambre, o bañarse con agua fresquecita. Empiezas a rezar porque empiezas a rezar, porque dices, Señor, te estoy acompañando en este momento, ya que acabe, man, ya que acabe. El sufrimiento tiene por alguna razón, el sufrimiento te une a nuestro Señor Jesucristo de una manera bien interesante. Y les comparto que en la medida, yo le platicaba a mi hermano hace poco que en la medida que vives el ayuno, vienen gracias y gracias y gracias y gracias. Dices, Señor, ¿por qué? No estoy seguro. Yo creo que porque acompañar a nuestro Señor Jesucristo, que Él, pudiendo haber sido rey y haber nacido con todos los lujos, nació en medio de la nada. Cualquiera de nosotros nació mejor que Él, en un lugar mucho más digno que lo que hizo Él. Y bueno, Lourdes está en un lugar bastante céntrico en Europa, en el sur de Francia, y por lo tanto pueden ir los españoles, los portugueses, los italianos. Está bastante céntrico y es increíble cuántos grupos peregrinaciones llegan una tras otra, familias y grupos y escuelas, y es muy dinámica. Es admirable cómo han logrado el dinamismo del lugar. Es un dinamismo que puedes estar de sol desde la mañanita hasta en la tarde, siempre haciendo algo. Tienen un orfanato, tienen un lugar para enfermos que puedes ir a visitarlos. Tienen un lugar donde tú puedes hacer unos lavatorios, donde la cosa es muy seria, ¿eh? Tú estás ahí formado, nada de teléfono, todo mundo en silencio, se empieza a rezar el rosario y te va preparando para lo que vas a vivir. Te reciben adentro gente, voluntarios todos, te reciben y te hacen una oración muy serio, muy solemne. El, llama la atención la solemnidad, e incluso antes era lavatorios, te podías meter completito, ahora ya nada, ahora te lavas las manos, haces una oración
y tiene un momento muy especial, muy especial de gracia. Algo que me llamó mucho la atención es la gente que te está atendiendo, es gente de todo el mundo. Entonces tú, por ejemplo, Juanita Bellman o John Jairo o quien sea puede apuntarse y decir, yo voy a ir en la semana del 5 de julio al 15 de julio todos los años. Entonces ponen tu nombre, tú llegas y esa semana eres voluntario de Sol a Sol. Ellos te pagan a vivienda y comida y tú estás de sol a sol siendo voluntario en el santuario. Es interesante, muy interesante, muy hermoso. Y después tiene por el otro lado, el lugar de las velas, ¿no? Donde pones una intención, hay de todo tipo de velas, hay peregrinos, hay peregrinaciones que ponen unos cirios ahí pidiendo por todas tus intenciones. Y lo más hermoso es donde fue la gruta, donde fue la gruta donde se celebra misa, si no me recuerdo, a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Después, todas las noches se reza el Santo Rosario. Sacan a la Santísima Virgen, la imagen de la Santísima Virgen, y todo mundo va rezando el rosario con velas de una manera muy solemne, muy hermosa. Y después de eso, después de rezar todos el rosario, hay la celebración de la Santa Misa para aquellos, para todas aquellas personas que lo deseen. Ahí hay una fila de que pasar enfrente de la Santísima Virgen y uno, ¿saben qué? Se percibe una enorme paz. Eso es lo que uno percibe, una enorme paz. Y después, ¿qué otro lado está? Bueno, pues está una capilla pequeño para el de donde está el Santísimo Sacramento. O sea, hay una serie de actividades. Está la iglesia grande, la iglesia pequeña, está un auditorio tamaño. Nunca te imaginarías un auditorio así abajo techado, enorme, enorme. O sea, no te lo imaginarías. Dices, todo el lugar donde se hace el rosario, que es grandísimo, todo eso aparte de abajo es un auditorio. Entonces, a mí me encantó la tranquilidad, la paz, la unión, la fraternidad, la devoción que los grupos van para ahí. Ves a muchos enfermitos, mucha gente con silla de ruedas, gente, enfermitos por todos lados. Y como tú dijiste, John Jairo, no nada más son gente que está enferma físicamente, sino también gente que está un poco mal espiritualmente o ¿Mental? sentimentalmente o Ujú. va bastante gente. Y aquí lo importante es como la Santísima Virgen te está diciendo, ven a mi hijo, ven a mi hijo. Mucho la invitación a rezar el Santo Rosario. Puede decir, utilicen el Santo Rosario para unirse a nuestro Señor Jesucristo. Contemplen en cada misterio el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí definitivamente es un lugar muy especial. Tienen un Via Crucis allá, tienen por arriba, tienen un Via Crucis. Este, todo el día estás en algo, o sea, todo el día. O sea, es un centro de espiritualidad mariana. Es Sí, un centro. total, donde hay muchas actividades. A tal hora va a ser esto y a tal hora va a ser lo otro, o sea, para que tú te organices. Para mí lo más impresionante es el lavatorio. Sí tiene mucha solemnidad, es más, estás tan tranquilo, que fácilmente se te cierran los ojos, ¿no? O sea, yo vergonzosamente estaba así cerré los ojos y de repente me toca el de al lado y me dice, oiga, ya le toca avanzar, ¿no? Entonces, pues me había dormido y ya se había... Entonces, ¿por qué hay tanta tranquilidad? Y no soy el único que le ha pasado, entonces, Sí. eso es. Creo que los dos factores son igual de importantes en las apariciones. Ujú. Una, porque ella ha aparecido en aquellos lugares donde sus hijos necesitan de su intercesión ante su hijo. Pero junto con esa aparición por necesidad, yo creo que también el amor a sus hijos, a los feligreses, interviene muchísimo. Mire. Yo acabo de estar el fin de semana en un lugar al sur de Veracruz que se llama Tlacotalpan, en donde veneran a la Virgen de la Candelaria. Ujú. Eh, Tú decías que la Virgen de Lourdes está muy relacionada con toda la cuestión del agua. La Virgen de la Candelaria también. A la Virgen la sacan de la iglesia con un vestido preciosísimo y totalmente
rodeada de flores, la suben a una plataforma de la escuela naval y la viajan por todo el río Papaloapan. Mm. Y la Virgen para ellos es su protección, su consuelo, su sanación, su amor. Y realmente ves ese amor de la Virgen reflejado en sus hijos porque la acompañan. A mí realmente me sorprendió. Yo había estado con ella, la había visto, pero nunca había estado en la procesión en el río. Y ahora estuve en la procesión. Tuve la gran fortuna de poder acompañarla por el río y me tocó la fortuna de tenerla justo a un ladito de la barca donde yo estaba. Y yo casi te puedo decir es que sientes la mirada de amor y en esta ocasión la sacan más porque le piden tranquilidad al río. Hubo un momento en el cual el arzobispo, que fue el que la acompañó y dio la misa, dijo, le preguntó a uno de los otros acompañantes que qué le pedía a la Virgen y le dijo, dice, yo soy la voz de todos, queremos que nos tranquilice el río, porque nuestra gente se está yendo, porque no hay trabajo, porque no hay pesca. Entonces lo que queremos es que la Virgen tranquilice y bendiga nuestras aguas. Y Sí. curiosamente comentaban que estaban pensando que a lo mejor no la iban a sacar, porque entró un norte en Veracruz y sin embargo, a la hora que ella tiene que salir, se acaba el agua, se acaba el aire, se acaba el frío. Entonces dices, la Virgen está porque sabe perfectamente cuáles son las necesidades de aquellos que acuden a ella. Amén. Qué bonito, qué bonito. Ujú. Gracias, Juanita, porque siempre nos das una enseñanza de allá también de México frente a estas advocaciones tan bellas de nuestra Madre del Cielo. Quiero resaltar uno de los milagros reconocidos por la Iglesia y me llama mucho la atención para acabar. Es la señora Retel de Rennes, Francia. Visitó Lourdes el 10 de mayo de 1948. A los 31 años tenía peritonitis tuberculosa con enflaquecimiento extremo y fiebre. La llevaron a Lourdes y recibió una pequeña partícula, ¿sí? Minúscula de la Eucaristía y en ese momento despertó de su enfermedad. No fue, no tomó agua, no fue llevada pues al manantial, su silla de ruedas estuvo allí constantemente y fue curada por una partícula nomás de la Eucaristía. Entonces la fe es, o sea, es que la fe es muy importante para nosotros. Y es allí, o sea, esos lugares donde uno va en peregrinación, fortifica la fe, ¿sí? Siente más, o sea, ese deseo de seguir siendo testimonios vivos de la fe. Entonces, qué bonito uno poder, y es solamente 2 años después, la iglesia la reconoció el 11 de noviembre como un milagro de Lourdes. Entonces, muy bonito todo esto que hemos aprendido hoy de este lugar tan bello donde se peregrina. Por ahí nos escribieron dos mensajes, uno que ¿sí? De me gustaría ir a una peregrinación, ¿sí? Qué bello. Y obviamente, pues ahí estamos con Peregrina María para que nos abra esas puertas para conocer más de la fe, más de ese amor de Dios Padre en estos lugares de advocaciones marianas y dejarlo todo en las manos del que todo lo puede. Terminémosle a esta charla diciéndole a ese papito Dios gracias, gracias por tus bendiciones, gracias por este momento tan especial, gracias por mostrarnos tu amor en la persona de nuestra Madre del Cielo, en tu hija
en esa doncella que escogiste para ser madre de nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo siga siendo nuestra luz y nuestra guía en este año jubilar, que podamos vivir esa experiencia de ser peregrinos de la esperanza, de nunca perderla, de vivir la misericordia de Dios todos los días y que tener a la Santísima Virgen María como modelo de mujer, modelo de madre, modelo de maestra en todo lo que hagamos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con nosotros, con nuestras familias. Y un abrazo grande. Te cuidan mucho desde la distancia. ¿Qué les digo? Se les quiere. Gracias. Muchas Igual, gracias. igual, Jairo. Bendiciones Vale, a un todos. abrazo Besos Que a Dios les grande. todos. bendiga. Bendiciones. Vale, vale. Cuídense. Bye, Bye. Juanita. Bye, Ricardo. Bye a todos. Que Dios todos. les bendiga. Chao, Gracias, chao. muchas En la gracias. madrugada. Me traen algo de zaguayo. Ok. ¿Qué quieres de Zaguayo?